la situación aquí en la calle Las Pescaderías. Acá enfrente un árbol ya presenta deterioro, está a punto de caer. Aquí estamos evaluando por parte de nuestra Defensa Civil colombiana la situación. Como ustedes ven, ya hay bastante fatiga del árbol, está a punto de venirse a tierra. A este punto pasa mucho vehículo. Aquí, ustedes ven esto que ubica acá enfrente de Las Pescaderías. Este árbol puede caer encima de los automotores acá que pasan aquí por este eje vial. Ustedes pueden observar, aquí estamos desde nuestra Defensa Civil colombiana evaluando la situación acá en el punto. Se requiere la intervención de la electrificadora del Meta, infraestructura. Puede caer este árbol encima de estos automotores aquí. Antes de evitar una tragedia se solicita el apoyo correspondiente. Estamos valorando por parte de nuestra Defensa Civil colombiana la situación. Ya el árbol se cedió totalmente, ya rompió las tejas aquí de esta edificación de Las Pescaderías Los Mangos, aquí en la vía Puerto López. Vemos aquí como las cuerdas de tensión pues ya prácticamente están acá tensionadas, con la probabilidad de colapso de este árbol. Aquí vamos a dar todas las medidas de prevención necesarias, pero se requiere la intervención urgente de la electrificadora del Meta y la Secretaría de Infraestructura para el apoyo de esta poda de este árbol antes de que caiga encima de un automotor o un motociclista y puede generar un accidente. Esta es la situación aquí desde la vía Puerto López. Es el cierre vial acá en el punto de manera preventiva, mientras que llegan las cuadrillas a intervenir acá el punto para evitar cualquier accidente por parte de nuestra Defensa Civil colombiana seccional Meta. Los números de diciembre. Detrás me confirma el 20, son amables. Calle Octava, número 4485. En el marco de la Ley de Justicia y Paz, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de garantizarles a las víctimas verdad, justicia y reparación. Es así como desde febrero de 2020, mes en el cual asumimos nuestra función como Fiscal General de la Nación, la Fiscalía, a través del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, GRUVE, de la Dirección de Justicia Transicional, ha recuperado 571 cuerpos de víctimas del conflicto y ha entregado 325 a sus familiares. En ese periodo se han realizado 19 jornadas de atención en 14 departamentos, entre estos Antioquia, Córdoba, Chocó, Caquetá, Magdalena Meta, Sucre y Putumayo. Estas acciones nos han permitido atender 2.736 personas, realizar entrevistas y tomas de 1.132 muestras genéticas para la identificación de las víctimas. Todo esto cabe recordar en tiempos de COVID y en un trabajo exclusivo de la Fiscalía General de la Nación con un equipo de 80 personas consagradas a esa tarea. En un balance general de 2006 a la fecha, esa dirección ha exhumado 10.437 cuerpos, 7.813 a campo abierto y 2.624 del Plan Cementerios, y se han identificado y entregado 5.496 a las familias. Se han realizado 291 jornadas en 29 departamentos, 48.256 víctimas han sido atendidas y se han tomado 40.414 muestras biológicas. Estos resultados le demuestran a la comunidad internacional, a las víctimas, al país,
la fortaleza de la Fiscalía General de la Nación en el cumplimiento de la búsqueda de los desaparecidos. Nuestra tarea continúa liderando en el marco de nuestras competencias constitucionales y legales este compromiso de la búsqueda de personas desaparecidas que se presentaron en orden al conflicto armado que existió en Colombia. La Fiscalía es un apoyo muy fundamental. Al principio yo decía nunca hacer nada, pero estando en este proceso, en este caso, es muy diferente. Solamente queda para ellos muchos agradecimientos. Muchas gracias por la dedicación y amor a su trabajo, porque esto es de amor. Cuando tú haces las cosas con amor, todo sale. La verdad es que yo a la Fiscalía, en este sentido, pues los felicito. La Fiscalía nos cumplió. Dos historias diferentes, el mismo dolor y un único resultado, la paz al interior de sus familias por encontrar a sus seres queridos muchos años después de su desaparición forzada. Porque en ese tiempo la situación era bastante delicada aquí en el municipio con respecto al paramilitarismo. Asesinaron mucha gente, esto era una ola de crímenes a diario. Los que estamos hoy contando somos sobrevivientes. Cuando ellos llegan, mi papá sale corriendo buscando un refugio, se apoya a esa persona y uno de los tipos enmascarado le pega a mi papá con la cacha de revólver para poderlo transportar al carro. Lo sueltas o te mato. Porque mi papá suplicaba a esa persona, y lo sé porque él mismo me lo contó, que le decía, no me dejes llevar, no me dejes llevar. En medio de la incertidumbre, anhelando con esperanza encontrar respuestas, allegados a las víctimas recibieron noticias de su paradero. El trabajo incesante de fiscales e investigadores permitió cerrar un ciclo de dolor. Llamaron a mi hermana en las horas de la noche, no sé quién la llamó, donde daba la información de que había encontrado los restos de mi papá y que 100%, gracias a las modificaciones del ADN y todo el proceso que hicieron, fue posible el hallazgo. Recibo una llamada del doctor David Cruz, pues dice, bueno, ya lo encontramos. Los restos de 8 personas víctimas de desaparición forzada fueron entregados dignamente en sentidas ceremonias que organizó la Fiscalía en Carmen de Bolívar, Sincelejo, Montería, Tolú y San Onofre. Hacemos un proceso de identificación, de documentación del caso. Después de la documentación adelantamos la diligencia de exhumación. Esos cuerpos es llevado a un laboratorio donde los analizamos, donde se buscan los perfiles, las coincidencias con esos familiares, después de unas tomas de muestras que se les realizan a los familiares, y posteriormente, cuando llega la identificación fehaciente, pues adelantamos todo lo pertinente para la ceremonia judicial de entrega digna. Damos cuenta cuando estamos haciéndole la entrega de los cuerpos, ese cariño, ese agradecimiento que tienen los familiares con nosotros, con la Fiscalía, y nuestro compromiso es continuo. Estamos en la calle y en los territorios. La Fiscalía General de la Nación, en una labor articulada con la DIJÍN de la Policía Nacional y autoridades de Panamá, desarticuló una estructura delictiva señalada de engañar a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente en el extranjero. Con ofrecimientos de trabajo como enfermeras y niñeras, en ese país, esta organización contactaba a mujeres entre 18 y 23 años, las convencía de viajar a cambio de altas remuneraciones. Las personas que creían en estos ofrecimientos eran encerradas en viviendas y obligadas a ejercer actividades sexuales, hasta cumplir con el pago de una deuda de $1.700 que ascendía a los gastos de manutención y estadía en ese país. 5 presuntos integrantes de esa red fueron capturadas en Medellín, entre ellos el supuesto cabecilla, León Darío Bonilla Echeverry, quien sería el encargado de financiar el traslado de las jóvenes a Panamá y ejercer amenazas para obligarlas a cumplir con las cuotas de los servicios sexuales. Los demás detenidos estarían involucrados en la logística, transporte y capacitación a las jóvenes. Un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales
imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y desplazamiento forzado. 4 de los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Otros 5 presuntos integrantes de esta red criminal fueron capturados en Ciudad de Panamá en septiembre de 2020. En su momento, fueron rescatadas 24 víctimas colombianas. A partir de la información obtenida en ese procedimiento, fue posible este importante resultado en beneficio de los derechos de las mujeres. La Fiscalía habla con resultados. Luego de valorar las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad de Administración Pública, el Juzgado Penal del Circuito de Granada Meta condenó a 47 meses de prisión a Diana Marcela Buitrago Barreto por apropiarse de más de 17 millones de pesos del dinero del presupuesto del Consejo Municipal de Fuente de Oro Meta. Para la época de los hechos, Buitrago Barreto se desempeñaba como secretaria del Cabildo Municipal. Labores de Policía Judicial evidenciaron que la mujer se apropió de la referida suma de dinero mediante el giro de 17 cheques de la cuenta oficial del Consejo Municipal. Según se pudo determinar, la entonces secretaria falsificó la firma del presidente del Consejo Municipal y el contenido de los extractos bancarios. La contundencia del material de prueba presentado permitió que la mujer fuera encontrada responsable por los delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad en documento privado. El juzgado concedió a la condenada la prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia. Además, la procesada reintegró el valor total del dinero apropiado. La Fiscalía habla con resultados. Por el señor comandante del ejército, Miguel Zapatero, para hacer la entrega del estandarte de guerra de una unidad que le debe cumplir al país y al departamento de Norte de Santander. Muchísimas gracias, general Moreno. General Caro Cancelado, le entrego este bastión de la patria para que conduzca a sus hombres con patriotismo, con honor, con lealtad, para que la fe en la causa sea el camino de la victoria. ¡Ajúa! Así será, señor presidente. Entregaré todo, si es necesario, mi propia vida para el cumplimiento de la misión y entregar un norte de Santander y especialmente la región del Catatumbo en paz, señor presidente. La paz con legalidad que usted siempre ha... Apreciados amigos, es con inmenso honor que visitamos una vez más
esta tierra del norte de Santander. Tierra fecunda de la libertad y tierra donde hace 200 años, en un día como hoy, se promulgaba la primera Constitución de la patria. Hoy recordamos la memoria de esos delegados de todo el territorio y que sembraban la unión entre Venezuela y Colombia. Hoy recordamos la impronta de esa carta política, caracterizada por la tridivisión del poder, por la separación de los mismos y por entregarle la soberanía nacional al concepto de nación y, por supuesto, al concepto de una república donde el voto popular y la representación de los delegados encarnaba las primeras figuras de nuestra naciente institucionalidad. Hoy recordamos cómo hace 200 años se le daba ya el alcance institucional a nuestro ejército como expresión inclaudicable de proteger el interés de todos los ciudadanos, los derechos de todos los ciudadanos. Hoy recordamos ese artículo primero de la Constitución de Cúcuta, donde se decía de manera incuestionable que Colombia nace para siempre y será irrevocablemente libre. No le pertenecerá a poder extranjero alguno, ni a monarquía alguna, ni a persona o familia. Y recordamos también ese artículo tercero de esa bella carta, donde se hacía hincapié en los principios de libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Ahí podemos encontrar esos bastiones que han definido a nuestra nación. Los bastiones que también están simbolizados en esos artículos que defienden el debido proceso, la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de empresa. Y recordamos también cómo ese Congreso Constituyente de 1821 se caracterizó por ser el Congreso que desde el primer momento de la patria habló de la promoción de la educación pública, habló de la igualdad de derechos de los indígenas y también de ponerle fin al tráfico de esclavos. Recordamos también cómo esos mismos constituyentes le dieron claridad al modelo de descentralización que fue evolucionando con el tiempo. Y visitar a esta cuna de la República en este día para darle un nuevo mensaje al glorioso Ejército Nacional de Colombia tiene un inmenso valor, porque este es un departamento que ha luchado contra todas las formas de violencia y seguiremos dando lo mejor de nosotros para liberarlo del acecho de la criminalidad. Este comando específico del norte de Santander está integrado a la segunda división y tiene consigo a la Fuerza de Tarea Vulcano, al Comando de Infraestructura Energética y Estratégica, y tiene también a la Fuerza de Despliegue Rápido número 3, fundada en nuestro gobierno a finales del año 2018. Este comando específico nace para fortalecer todas las capacidades operativas, para trabajar con indicadores claros, para avanzar en el cumplimiento de las metas. Y la recibe un militar de destacadas condiciones en su formación y en todo el trasegar de su carrera militar. Mi general Caro Cancelado, lo felicitamos por esta responsabilidad. Lo acompañamos en esta responsabilidad. Y tiene usted
no solamente la confianza necesaria, sino también la orden suficiente para que en este territorio podamos doblegar las amenazas del narcotráfico y del terrorismo, para que aumentemos a profundidad el control territorial, para que la red de participación cívica se extienda, para que con el pago de recompensas fortalezcamos la inteligencia humana y para que podamos derrotar todas las estructuras financieras del crimen organizado. Por supuesto, este comando también se instala en una zona de frontera, en una frontera de hermandad, en una frontera que nosotros siempre hemos procurado conservar. Por eso la abrimos desde el pasado 2 de junio. Y ahora, gracias a la presión del pueblo venezolano, gracias a la resistencia democrática y a la presión internacional, se empiezan a dar pasos de ese territorio hermano para abrir un camino que permita restablecer la frontera viva que ha caracterizado a esta región. Ese proceso lo hemos respaldado estimulando el diálogo de las autoridades de nuestro departamento del norte de Santander con sus homólogos en territorio fronterizo venezolano. Y esperamos con toda la precaución, con toda la revisión exhaustiva, acompañarlo. Pero que quede claro que no procederemos de manera improvisada y tendremos todos los puntos de control habilitados y chequeados antes de dar el siguiente paso. Esperamos que sea pronto y gradual. Y para ello es necesario que toda la seguridad del departamento y la bioseguridad del mismo estén garantizados. Y ahí cumple un papel integral toda la fuerza pública. Y por supuesto, requerimos que en esta zona de frontera no haya connivencia, también como la que hemos visto por parte de la dictadura en Venezuela, para auspiciar el tráfico de drogas y otra criminalidad multinacional. Hoy más que nunca Colombia defiende su institucionalidad, su legalidad, su justicia y el imperio de la ley. Pero acompañamos ese propósito también con una agenda social incuestionable. En este departamento ya son más de 118,000 beneficiarios del programa de ingreso solidario, que duplica el número de beneficiarios que se tenían en Familias en Acción. Y tenemos más de 101,000 beneficiarios de la devolución del IVA, lo que también valida la inversión social de nuestro gobierno, que quiero destacarla como el gobierno que más inversión social ha hecho en la historia de Colombia. Y el que tenga alguna duda de que este indicador no es real, lo hablamos con contundencia. Desde el año 2001 hasta hoy, el país ha asignado 45 billones de pesos para los programas de transferencias económicas. De esos 45 billones, 25 billones han sido girados en nuestro gobierno para proteger a los más vulnerables. Es con hechos como se construye equidad y es con hechos como se construye seguridad, porque la paz con legalidad se cimienta en que hemos alcanzado los menores índices de secuestro desde que se tiene esa estadística. Y desde el 7 de agosto del 2018 hasta hoy hemos registrado las menores tasas de homicidio agregadas cuando miramos este periodo de gobierno en comparación con los gobiernos anteriores. Los retos subsisten porque la amenaza subsiste, pero a la amenaza se le enfrenta con determinación como lo hemos hecho. Más de 169 cabecillas han sido dados de baja por la acción heroica de nuestra fuerza pública. Hemos logrado las mayores incautaciones de droga registradas por Colombia, la mayor destrucción de laboratorios
y la mayor erradicación manual. Pero sabemos que nuestro deber es seguir enfrentando a esa amenaza del narcotráfico, combinando también la intervención territorial como la hemos hecho en este departamento, con programas tan importantes como es Catatumbo Sostenible, con corredores viales como Astilleros Tibú, que después se unirán a Tibú-La Gabarra, como la inversión que se adelanta también en el puente Mariano Ospina. Y señor gobernador y señores alcaldes, avanzamos en la conexión de Cúcuta y Pamplona, pero también de Bucaramanga a Pamplona. Avanzamos en el propósito de la Lejía Saravena y avanzamos también en la mayor inversión en vías terciarias en este departamento. En resumen, nuestro gobierno es el gobierno que más recursos le ha dado a Norte de Santander. Y hoy le aporta un recurso adicional, un comando unificado conjunto para este departamento, un comando estratégico con hombres abnegados y valientes que estarán en todo el territorio acompañando a los ciudadanos para liberarse del acecho criminal. General Caro Cancelado, asume usted esta tarea y me dirijo a todos sus hombres para invitarlos a que lleven siempre en el honor militar los principios de patria, honor y lealtad, fe en la causa. Muchas gracias. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía. 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra, que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vía del municipio del Castillo y Fuente de Oro. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Montecarlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía.
100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vía del municipio del Castillo y Fuente de Oro. Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, señor Viceministro de Comercio Exterior, señores presidentes de Seguros Alfa, AXA Corpatria, Seguros Bolívar, CHOP y Suramericana, señores invitados y conferencistas, señores periodistas, señoras y señores. Señor presidente, durante los 4 años de su mandato hemos tenido la oportunidad de contar con su presencia en nuestro evento más importante, la Convención Anual de Seguros. Este año, en el que también celebramos los 45 años de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, será la última ocasión en su papel de primera autoridad de la nación que presidirá nuestro evento. Sea entonces la oportunidad para agradecer la deferencia de usted y de su gobierno con este sector de la economía y con el gremio que lo representa. Durante estos años hemos atravesado buenos momentos y también situaciones complejas, pero ningún periodo de la historia de la industria se parece al que hemos vivido en los últimos 18 meses. El seguro, como mecanismo de protección social que opera en los momentos críticos, ha demostrado en 2020 y 2021 toda su valía. La pandemia, con sus múltiples impactos, algunos de los cuales permanecen en la actualidad, ha sido la prueba de fuego para la industria aseguradora. El COVID-19 representa el mayor siniestro de la historia de los seguros en Colombia. La dolorosa realidad de cerca de 126,000 compatriotas que lamentablemente han fallecido por el virus ha significado un doloroso drama para miles de familias que perdieron a sus seres queridos. La pandemia ha traído consigo mucha tristeza y dolor. Nadie puede reparar ese enorme sufrimiento que lamentablemente no podemos dar por concluido. Nada devolverá a los deudos la ausencia de quienes partieron. Pero desde el sector asegurador podemos medir el impacto de esta tragedia. Estimamos que por la mortalidad relacionada con el COVID, la industria incurrirá en un costo cercano a 2.1 billones de pesos al final de la pandemia. Los datos recopilados por FASECOLDA con corte al mes de agosto indican que hemos atendido cerca de 60,000 reclamaciones de seguros de vida. Alrededor de 800 familias se han visto beneficiadas con pensiones de supervivencia y se han prestado 1.2 millones de servicios a través de pólizas de salud que incluyen pruebas PCR, antígenos, medicina domiciliaria, telemedicina, provisión de oxígeno e internación. Por su parte, el sistema de riesgos laborales ha beneficiado a 750 familias con una pensión de sobrevivencia y se han atendido 143,000 trabajadores por causas del COVID, de los cuales 128,000 ya se han recuperado y 15,000 son casos activos. A estas indemnizaciones centradas en los ramos de personas es necesario sumar aquellas relacionadas con los seguros generales. El caso del seguro de arrendamiento es uno de los más relevantes. La industria ha pagado en esta cobertura al menos 200,000 millones de pesos que entraron a respaldar el pago de cánones de arrendamiento de bienes destinados a vivienda y comercio. Ningún otro evento de la naturaleza o de cualquier otro tipo se acerca a la magnitud de siniestros pagados por la pandemia. Esperamos que con un porcentaje mucho más alto de colombianos vacunados,
las próximas olas de contagios reduzcan los índices de mortalidad registrados en las precedentes y que podamos hacer tránsito a una etapa en la que convivamos con el virus sin los terribles efectos que tuvieron sus primeras olas. De la mano con el gobierno que usted acertadamente dirige, señor presidente, los aseguradores han puesto el hombro en el esfuerzo colectivo por mitigar los impactos del COVID y están ayudando a consolidar la reactivación económica. Son cerca de 206 millones de elementos de protección personal que han sido entregados por las administradoras de riesgos laborales para contribuir con la población del sector médico y sanitario. Igualmente, las ARLs asumieron el COVID-19 como enfermedad profesional para amparar a los 570,000 trabajadores del sistema de salud. Las reclamaciones aplicables al programa de la industria aseguradora La Fuerza que nos cuida, que ofrece un apoyo económico de 10 millones de pesos a cada familia del personal asistencial de salud que dio su vida por los colombianos afectados por la pandemia, estarán vigentes hasta finales de este año. Cerca de 211 familias colombianas han recibido esa contribución. Adicionalmente, participamos en el esfuerzo del sector privado para acelerar la vacunación y unos 22,000 trabajadores de la industria aseguradora fueron inoculados. Señor presidente, los aseguradores han cumplido más que en ningún otro momento de la historia con su rol como amortiguador de situaciones individuales o colectivas que pueden afectar a la sociedad. Hemos estado presentes en la atención médica, el apoyo económico a las familias que han tenido un fallecido por el virus, con los empresarios que fueron afectados por los violentos disturbios de mayo y junio y con los propietarios que se beneficiaron del seguro de arrendamiento, de desempleo o de educación para poder reducir el impacto de la crisis económica. A su gobierno, señor presidente, le debemos varios avances en materia de seguros. Uno de los más importantes es el seguro decenal que permitirá cubrir a partir del año entrante a los nuevos propietarios de vivienda frente a defectos o fallas que puedan presentarse en los proyectos de construcción. Esta cobertura es hoy ejemplo para la región y garantía de protección para quienes cumplen el sueño de tener vivienda propia. Se suma a lo anterior el modelo de renta vitalicia inmobiliaria, una alternativa para muchas familias que en la etapa final de su vida podrán recibir un valioso aporte de recursos para suplir posibles carencias y necesidades. También es muy significativa la voluntad expresada por el gobierno de defender el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, de las modificaciones de origen legislativo que no consultan los aspectos técnicos de la cobertura y que comprometen su viabilidad en detrimento de las más de 700,000 víctimas que se atienden en promedio cada año con cargo a este seguro. No se nos puede olvidar, señor presidente, que gracias a su gestión como senador de la República, hoy los colombianos cuentan con la opción de pagar la educación superior de sus hijos mediante pólizas de seguros educativos que pueden ser costeados con sus cesantías. No cabe duda de que usted ha sido un aliado del sector asegurador en beneficio de todos los colombianos. La industria aseguradora está para asumir riesgos. Es la esencia de esta actividad. Hay riesgos que, al valorarlos, resultan ser más costosos de cubrir que otros. Es ideal que todos estemos asegurados, pero no en cualquier circunstancia el seguro es posible. Como industria nos preocupa la tendencia que observamos en el legislativo de querer obligar a las aseguradoras o a quienes ejercen una determinada actividad económica a emitir o contar con pólizas de seguro sin que se realicen los análisis técnicos, económicos y sociales requeridos. La creación de una cobertura obligatoria representa la intervención del Estado en un mercado que, de otra manera, debería actuar bajo las fuerzas de la libre oferta y demanda. Es deseable que ciertas actividades, especialmente aquellas catalogadas como peligrosas, cuenten con un seguro. Quienes desarrollan estas actividades pueden causar daños y perjuicios a terceras personas en cuantías que generalmente superan el monto de sus patrimonios. Sin embargo, estas personas deben cumplir con unas condiciones mínimas para la realización de su actividad,
que, de no existir, exacerban el riesgo al punto que imposibilitan el otorgamiento de una protección. Fasecolda es consciente de la problemática que genera la restricción de seguros a ciertos operadores en algunas de estas actividades. En consecuencia, estamos liderando un estudio que permita identificar diferentes modelos de aseguramiento para atender estos vacíos en la capacidad aseguradora. Esperamos poder presentar al Gobierno las conclusiones de este trabajo y construir juntos una verdadera política pública que permita atender las necesidades de estos sectores con riesgos atípicos. El carácter transversal de seguro en una economía nunca ha tenido la visibilidad que tiene ahora. Y esa misma transversalidad hace que la industria enfrente retos estructurales para su adecuado funcionamiento en el corto y en el mediano plazo. El reto más relevante que ocupa al sector es la crisis del funcionamiento institucional. La democracia colombiana sigue posponiendo la radical reforma que requiere el sistema judicial. A esta rama del poder público la aquejan todo tipo de problemas, desde la corrupción hasta la ineficiencia de sus procesos. Lo cierto es que las víctimas, los ciudadanos, los empresarios, los inversionistas y todos los que se interesan por los temas nacionales saben que la justicia es un servicio público lento, contradictorio y sometido a todo tipo de insuficiencias. Ni las víctimas, ni los titulares de derechos, ni quienes han emprendido siguiendo un marco legal pueden estar seguros de que las normas se harán respetar y que serán aquellas que ellos creían que les serían aplicables. La inseguridad jurídica, sumada a la ineficiencia del sistema judicial, son el mayor obstáculo para nuestro desarrollo. Reformar la justicia no puede seguir siendo una tarea pendiente de esta sociedad. Sin justicia no habrá paz, ni crecimiento, ni bienestar. Tampoco funcionan las instituciones cuando alcaldes o gobernadores consideran que ellos pueden decidir si protegen la honra, vida y bienes públicos o privados, o si se abstienen de hacerlo invocando motivos políticos o ideológicos. Infraestructuras públicas y privadas fueron duramente golpeadas en los recientes y lamentables hechos de violencia que vivió el país. Más de 5.000 riesgos asegurados afectados y cerca de 3.000 reclamaciones por daños a vehículos públicos y privados y de transporte fueron registradas durante esas difíciles semanas. El monto de estos actos inaceptables de vandalismo y terror superó los 241.000 millones de pesos para quienes habían tomado la precaución de asegurarse. Para quienes no contaban con seguros, los daños pudieron representar la pérdida de parte o la totalidad de su patrimonio en medio de la innecesaria violencia que no tiene ninguna justificación. El sector ha respondido a estos hechos, pero el seguro no es un sustituto de la seguridad. Ningún asegurador ni reasegurador estará dispuesto a cubrir riesgos que están sometidos al abandono de las funciones básicas de seguridad que debe cumplir el Estado en todos los niveles de la administración. La seguridad no es un servicio público que el Estado pueda, por razones de coyuntura, decidir no prestar. Señor presidente, el sector asegurador es consciente que la pandemia ha traído consigo enormes retos y restricciones para los recursos fiscales de la nación. El Gobierno nacional ha tenido que priorizar el gasto para atender las urgentes demandas sociales que se han generado por este evento global. Forma parte de esta priorización la reducción del incentivo para el seguro agropecuario, que ayuda a miles de productores a contar con un seguro que los protege contra los ingentes riesgos de su actividad. Por esta razón, las aseguradoras tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones y acompañan al gobierno en estas duras circunstancias. A pesar de esta coyuntura, creemos que se hace necesario revisar la forma en que el incentivo se establece anualmente. La industria desconoce los montos que se otorgarán con destino al subsidio, lo que genera incertidumbre a las compañías sobre los recursos humanos, tecnológicos y logísticos que deben mantener para atender la demanda, sin mencionar la indecisión que se genera en los productores que quieren asegurarse. Sabemos que la protección de la producción agropecuaria en nuestro país es un tema que usted pondera de gran manera y estamos a disposición de su gobierno para diseñar mecanismos que brinden mayor confianza al sector asegurador y reasegurador en este importante tema. Nos preocupa, señor presidente, la creciente siniestralidad de los contratos públicos.
Nuevamente queremos resaltar que el seguro no es viable siempre y que el riesgo debe poder ser medido de manera razonable. Es cierto que muchas de las obras públicas son complejas y tienen imponderables difíciles de prever, pero no puede ser válido que resulte excepcional que una obra contratada por el Estado se concluya dentro de los plazos y presupuestos previstos. No es posible que tantas obras tengan problemas en su planeación, ejecución o control. Detrás de estos problemas crónicos en los procesos de contratación hay pólizas de seguros. En los últimos 5 años, el sector ha asumido reclamaciones por 1.9 billones de pesos en el ramo de cumplimiento. Se ha respaldado el desarrollo del país, pero es evidente que la sucesión cada vez más frecuente de estos siniestros, algunos de ellos de montos billonarios, generan preocupación en las estructuras internacionales de reaseguro que perciben que el riesgo de este tipo de operaciones en Colombia es muy superior a los estándares internacionales. El seguro no es un paliativo contra la corrupción o la ineficiencia en la contratación pública. La persistencia de estos problemas estructurales terminará por reducir la cobertura necesaria para proteger los intereses del Estado. Las deficiencias en la gerencia pública no pueden ser la norma, sino la excepción. Los proyectos tienen que ejecutarse para el bien del país y para que puedan ser razonablemente asumido el riesgo de asegurarlos. No es entonces válido considerar que el fracaso de un proyecto de inversión pública deja de ser grave si las compañías aseguradoras o las garantías bancarias asumen el siniestro. Los problemas crecientes que hemos observado en grandes obras públicas generan preocupación en el eslabón del reaseguro internacional, estructura sin la cual la industria que opera en Colombia no puede funcionar. El apetito por asumir riesgos en la contratación pública en nuestro país se reduce, pues no estamos logrando garantizar que lo que se está cubriendo es una probabilidad y no la certeza de un siniestro. Entramos, señor presidente, en una etapa crítica de nuestro proceso democrático. Usted, señor presidente, ha llevado la voz a nivel internacional para denunciar los sistemas populistas que lamentablemente existen en varias naciones de la región. Lo ha hecho, señor presidente, con decisión y coraje. Además, ha liderado la muy generosa estrategia de Colombia para acoger y ayudar a todos aquellos que han debido abandonar sus países en busca de opciones de supervivencia y esperanza. Usted ha demostrado que esos inocentes pueden contar con nuestro país en el momento que más lo han necesitado. La historia reconocerá al presidente que, sin importar los costos políticos, prefirió asumir el deber de humanidad por encima de cualquier otra consideración. En los próximos meses tendremos de nuevo la oportunidad de ir a las urnas y definir el futuro de nuestra sociedad. Serán sin duda los comicios más decisivos de nuestra historia reciente. Está en juego el futuro y como sociedad debemos mostrar madurez y responsabilidad. Nadie puede desconocer que Colombia tiene graves carencias y dificultades. La informalidad, que siempre es sinónimo de vulnerabilidad, los problemas de productividad que impiden tener un mayor crecimiento y reducir el desempleo, las desigualdades regionales, el narcotráfico que sigue desafiante en su labor de producir pobreza y violencia, los retos de un sistema de educación capaz de generar oportunidades para los jóvenes y la ausencia de una justicia pronta y transparente son tal vez los más protuberantes. Sin embargo, como sociedad, también hemos recorrido en las últimas décadas un largo y difícil camino para salir del subdesarrollo. Así muchos, por razones políticas, no lo quieran aceptar ni reconocer, hemos logrado mucho y sin caer en las dictaduras o populismos que tanto mal le han hecho a Latinoamérica. Todos los países tienen desafíos que no han podido resolver. El nuestro no es la excepción, lo que no debe llevarnos a la conclusión de que debemos dar saltos al vacío. Si estamos en un momento de decisiones cruciales, debemos entonces referirnos a la historia y a sus lecciones que tantas veces olvidamos o ignoramos. La historia es clara al afirmar que no hay bienestar con populismo, no hay crecimiento con impuestos regresivos, no hay prosperidad con corrupción, no hay ahorro sin austeridad, no hay inversión sin confianza,
No hay equidad sin propiedad, no hay paz sin justicia y no hay futuro sin seguridad. La libertad es la condición indispensable del progreso. Como representante de uno de los sectores económicos más importantes del país, aprovechamos esta convención anual para hacer un poderoso llamado a todos los colombianos, para que seamos conscientes de lo que está en juego. Podemos y debemos generar una sociedad más justa y equitativa, más pacífica y respetuosa de las diferencias, más moderna y competitiva. Pero para lograr ese sueño colectivo no podemos deshacer el camino andado ni caer en la aventura demagógica. No es destruyendo sobre lo logrado, ni sobre los cimientos de lo construido, que vamos a seguir avanzando hacia el bienestar. Señor presidente, esta 30ª Convención Internacional de Seguros de Fasecolda es un momento de reflexión y análisis para la industria aseguradora. Lo es sobre el negocio, los retos que estamos viviendo y los que ya se perciben en el horizonte. Pero sobre todo, es un voto de confianza en un país que ha logrado salir adelante con decisión y valentía de una de las etapas más difíciles de su historia. Los colombianos somos luchadores aguerridos y seguiremos dando la batalla por labrar nuestro porvenir. Muchas gracias. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo Torre 1, sector de Montecarlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902 de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Doctor Miguel, es con inmensa alegría que una vez más participamos en el encuentro anual de Fasecolda. Y lo hacemos en un año donde imperan unos propósitos que avanzan con precisión y generando optimismo. La vacunación masiva, la reactivación segura, la estabilización de las finanzas públicas de la nación, la atención de los más vulnerables, el empoderamiento democrático de la juventud y, por supuesto, seguir avanzando en una agenda de seguridad y paz con legalidad. Por eso me parece importante hacer referencia a muchos de los temas que ha tocado usted en su intervención. Hace 3 años, cuando me dirigí como presidente a esta asociación, expresé con mucha claridad que los propósitos de nuestro gobierno estarían orientados, primero, en retomar una senda de crecimiento, en darle esperanza, tranquilidad y optimismo al sector privado, en reducir las brechas sociales
y en hacer transformaciones en las energías renovables, las industrias que hacen parte de la cuarta revolución, y también mostrarle al país que teníamos un potencial enorme por descubrir en las industrias creativas y también en las industrias asociadas con el turismo y el entretenimiento. Sobre esas bases, doctor Miguel, es muy importante hacer el análisis de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. En el año 2018 presentamos al Congreso un proyecto de ley para que nosotros tuviéramos un crecimiento que saliera del estancamiento que habíamos visto en el año 2017, con un crecimiento lánguido y además promovido por esa idea nefasta que vimos durante tantos años, donde todas las reformas fiscales le pasaban la cuenta de cobro al sector privado. Lo dije en Fasecolda, este gobierno va a hacer una reforma fiscal con responsabilidad y va a permitir aumentar los recursos, detonar crecimiento y al mismo tiempo cerrar brechas. En el año 2018 dejamos claro que empezaría a operar el descuento del 100% del IVA por bienes de capital. Dejamos claro que se avanzaría en el descuento del ICA, también del impuesto de renta nacional, llegando a un 50%. Se redujo la tarifa nominal de renta y adicionalmente se eliminó la figura anacrónica de la renta presuntiva. Se creó el régimen simple, que hoy ha sido extendido a 100.000 VTs, llegando a casi el 97% de las micro y pequeñas empresas de Colombia, donde tendrán tarifas diferenciadas según su tamaño. Se dio un paso trascendental en la normalización para que regresaran capitales no declarados en el exterior a nuestro país. Y se le dio también un impulso a la facturación electrónica. Como prueba del alcance logrado, nosotros cerramos el año 2019 con un crecimiento por encima del promedio mundial, regional y de la OCDE, con el menor déficit fiscal en los últimos 6 años y con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Y logramos también en ese año que se alcanzara un aumento del recaudo del 10%, el más alto de los últimos años, soportado, entre otras cosas, por un ímpetu de la actividad económica que se vio reflejado en cifras históricas de inversión extranjera directa y en el mejor año del turismo registrado por Colombia, con más de 5,5 millones de visitantes no residentes. Con esas ganas empezó el año 2020 y tuvimos durante los primeros 3 meses del año un crecimiento superior al 4%. Pero golpeó al mundo una pandemia cruel, inesperada y que mostró las fragilidades que tiene nuestra raza humana. La vimos cuando los sistemas de salud de los países más poderosos colapsaron. La vimos cuando se cerraron los flujos aéreos, cuando empezó a sentirse la mayor crisis histórica del turismo, cuando se cerraron las vías para turistas en cruceros, cuando también pudimos presenciar que para contener la escalada de este virus respiratorio agudo era necesario actuar con aislamientos preventivos obligatorios como el que se decretó en nuestro país, la decisión más dura y retadora que haya tenido que enfrentar presidente alguno. La tomamos en un momento donde ya teníamos en marcha una agenda de prevención, una agenda de contención y una agenda de mitigación. Lo hicimos para darle al país protocolos de bioseguridad. Lo hicimos para duplicar las unidades de cuidado intensivo, labor que logramos, y para de la mano con el sector asegurador aumentar la distribución de mecanismos de protección para el personal de la salud.
Lo hicimos teniendo en cuenta que la reactivación de la vida productiva sería paulatina y ordenada. Y ni siquiera en la difícil decisión del primer aislamiento se procedió de manera improvisada como lo hicieron otras naciones, sencillamente dejando el aparato productivo absolutamente estancado. El aislamiento nuestro mantuvo más del 40% de las actividades económicas a flote con protocolos de bioseguridad y logramos una recuperación de más del 80% de las actividades en tan solo 3 meses, una de las más rápidas de América Latina y el Caribe. Enfrentamos, por supuesto, los estragos de esta pandemia con medidas que nunca antes se habían pensado o aplicado en el país. Logramos crear una renta básica de emergencia llamada ingreso solidario que se extenderá hasta diciembre del año 2022 gracias a la reciente ley de inversión social y que significa una cobertura para más de 10 millones de colombianos. También procedimos con un subsidio a la nómina del 40 o el 50% del salario mínimo legal mensual que ha protegido más de 4 millones de empleos formales. Procedimos con unas líneas de garantías del 90% sobre créditos que han logrado desembolsos por más de 30 billones de pesos. Logramos créditos especializados a través de Bancoldex, giros extraordinarios de Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Logramos, de la mano con el sector asegurador, darle también cobertura a quienes estaban perdiendo su trabajo y hacerlo de la mano con el sistema de cajas de compensación. Pusimos en marcha los pagos a la primera línea del sector de la salud, a esa línea que salva vidas, a esa verdadera primera línea que está pendiente de la vida de los colombianos, con una bonificación extraordinaria y sin ningún precedente en la historia de nuestro país. Logramos también enfrentar esas vicisitudes poniendo en marcha un programa de reactivación productiva y económica llamada Compromiso por Colombia, con inversiones de más de 100 billones de pesos, públicas, privadas y público-privadas, que aceleraron obras públicas en todo el territorio y que nos permitieron después del segundo trimestre del año 2020 ir recuperándonos hasta lograr salir de la recesión en el primer trimestre del año 2021, con crecimientos que superaron las de naciones como Chile o México, que tenían mejores pronósticos según los analistas. Logramos, por supuesto, salir adelante en medio de muchas dificultades y empezar un año 2021 con bríos, pero sabiendo que los picos de la pandemia no desaparecerían fácilmente porque la pandemia no ha terminado. Pero logramos poner en marcha un plan nacional de vacunación que tiene como sustento la equidad y que en el momento en el que estamos dando este discurso ya supera más de 40 millones de dosis aplicadas y ya podemos decir que vamos rumbo a cumplir esa meta, donde el 70% de nuestra población como mínimo tenga una vacunación total antes de concluir el presente año. El acto más importante del sistema de salud en la historia de Colombia, la vacunación masiva más grande que hayamos conocido y que la hemos desarrollado en un territorio complejo que tiene un espesor profundo en muchas regiones, pero que ha tenido como principio que se le distribuye a todos los colombianos, empezando con el propio ejemplo mío como presidente de la República, de haber esperado mi turno como corresponde y de haberme aplicado mi vacuna después de 14 millones de ciudadanos. Ese principio de equidad es el que hoy nos sigue llevando de la mano y con el que esperamos no solamente cumplir las metas, sino también tomar todas las acciones de refuerzos necesarios para el año 2022. Hemos visto cómo, gracias al ímpetu vigoroso y al tipo de reactivación y a las medidas que empezaron a gestarse en el pasado, logramos que el segundo trimestre del año 2021 fuera el mejor trimestre en términos de crecimiento económico en lo que va corrido de este siglo.
y vamos rumbo a un crecimiento superior al 7%, que también nos dejará el mejor crecimiento anual en lo que va corrido del siglo XXI. Y no se trata de un rebote, queridos amigos, se trata de una genuina reactivación. La última vez que enfrentamos un ciclo recesivo en el año de 1999, nuestra economía decreció menos 4.5 y en el año 2000 el crecimiento fue del 2.5. Aquí estamos hablando de una verdadera reactivación con soporte y sustento en políticas que generan confianza. Y es muy importante también expresar que esta reactivación viene detonada por los proyectos de infraestructura a los cuales les hemos dado todo el impulso, doctor Miguel, porque este gobierno recibió más de 27 proyectos de vías de cuarta generación que tenían enredos, complicaciones jurídicas y que estaban también en medio de disputas litigiosas. Hoy no solamente nos enorgullece haber inaugurado la primera vía de cuarta generación, Girardot-Honda-Puerto Salgar, y de haber avanzado en proyectos tan importantes como el Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso, y estar próximos a inaugurar Pacífico 2 o las vías del NUS, y así seguir hasta entregar 20 vías de cuarta generación en esta administración y terminar las 9 siguientes en los 10 meses que sigan a partir del 7 de agosto del año 2022. Esto no es solamente la reactivación de la infraestructura, sino de la mano también con la mayor inversión en vías terciarias, la mayor inversión que haya tenido Colombia en términos de kilómetros de carretera. Más de 3.746 kilómetros de carretera han sido entregados y seguirán en marcha en nuestro país. Entre ellos, la recuperación de proyectos como la Ruta del Sol, que se encontraban no solamente paralizados, sino también amenazados por escándalos de corrupción del pasado. Hoy podemos decir también que así como se han enfrentado estos retos, no hemos descuidado la agenda, porque la agenda también para nosotros trae la lucha contra la corrupción. Ciertamente cuando se haga la revisión histórica, se darán cuenta que los pliegos tipo quedaron en la legislación colombiana en este gobierno, que se abolió la casa por cárcel a los condenados por corrupción en este gobierno, que se estableció la publicidad de las declaraciones de renta de los altos funcionarios en este gobierno, que se hizo exigente la publicidad de los conflictos de intereses de los altos funcionarios en este gobierno y que se tramita en el Congreso un proyecto a partir del cual se puede levantar de manera rápida y eficaz el velo corporativo, no solamente para que se apliquen sanciones a los que pecan por la paga, sino a los que pagan por pecar. Esos avances también vienen soportados en que no hemos perdido la agenda en materia de seguridad, sabiendo los retos que tenía Colombia cuando empezó nuestra administración con más de 200.000 hectáreas de coca, después de un crecimiento exponencial que se había dado desde el año 2014. Hoy podemos decir que en el año 2020 logramos la mayor erradicación manual de cultivos ilícitos en la historia de Colombia. Logramos la mayor destrucción de laboratorios y las mayores incautaciones históricas. Logramos también la menor tasa de homicidios en 46 años. Y cuando se mira la tasa de homicidios agregada desde el 7 de agosto del 2018 al 7 de agosto de 2021, esa cifra agregada es la menor que haya registrado gobierno alguno prácticamente en los últimos 30 años. A eso se suma la menor tasa histórica de secuestros desde que existen esas mediciones. Y sabiendo los retos que enfrentamos hoy, sobre todo cuando hacemos comparaciones frente al año 2020, bueno es tener en cuenta que la gran mayoría de modalidades de hurto o la extorsión o los delitos sexuales registran hoy a la fecha menores casos que los presentados en el año 2019 y en el año 2018. Y esto además ha tenido que enfrentar la vicisitud de que por decisiones judiciales nosotros tuvimos que ver una salida masiva de miembros de la fuerza pública, en el caso de la Policía Nacional, o como también en lugar de tener una mayor densidad de miembros del ejército por kilómetro cuadrado, heredamos un ejército que había disminuido en los últimos años previos a la llegada nuestra al gobierno esa presencia territorial.
No obstante, no hemos dejado de luchar contra los cabecillas más tenebrosos de los grupos armados y no dejaremos de hacerlo, como lo hemos hecho con Fabián o con Uriel, o como lo hemos hecho con Puntilla, o como lo hemos hecho con Pácora, o como lo hemos hecho con tenebrosos, también como Rodrigo Cadete, o como lo hicimos con Guacho, y entre otros cabecillas. Esta agenda marcha, y marcha también sobre la base de que no hemos perdido el foco en donde queremos hacer las grandes transformaciones. El año 2020 fue el año de mayores ventas históricas de vivienda en Colombia. El año de mayores ventas históricas de vehículos eléctricos. Y también el año de la profundización de lo que se conoce como el acceso a los servicios financieros, logrando la mayor democratización registrada en nuestra historia, donde más de 30 millones de colombianos tienen al menos un producto financiero. Hemos visto también cómo se sortea esta adversidad, logrando las mayores exportaciones agrícolas que ha tenido Colombia, pero hemos también tenido que enfrentar la realidad de que la paz con legalidad llegue a los 170 municipios PEDET, donde no se ha dejado de hacer una sola inversión ni desarrollar un proyecto que beneficie a esas 11.000 veredas y a esos más de 6 millones de colombianos. Estas son tareas que hemos asumido con compromiso y que también nos muestran a nosotros que la transformación digital es una verdadera oportunidad y posibilidad. En esta agenda, en el de dónde venimos y ahora hacia dónde vamos, nos permite a nosotros decir que en este año 2021, ni siquiera quienes han pretendido asfixiar el aparato económico o entorpecer el orden institucional han podido quitarle a Colombia esos bríos siempre permanentes de salir adelante. Y tenemos claro que la vacunación masiva avanza y crecerá cada día más hasta lograr la meta. Lo tenemos además porque la reactivación segura se está dando y hemos logrado en este año la mayor reforma social en la historia de Colombia, donde por primera vez los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 irán gratuitamente a las universidades públicas y a los centros de formación públicos, técnicos y tecnológicos. Se ha creado además el incentivo al empleo joven, donde se subsidia el 25% del salario mínimo legal mensual para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años. Y ya son más de 75.000 jóvenes que tienen ese empleo generado y vamos por los primeros 100.000 y seguiremos avanzando. Y como lo decía hoy el DANE, revisando las cifras laborales del mes de agosto, ya estamos en una tasa de desempleo del 12.3, menos de 2 puntos de lo que teníamos en el mismo mes del año 2019. Esto no es para que nos quedemos estáticos o tratemos de simplemente sentirnos complacientes, no, es la demostración de que avanzamos en la generación de empleo y que no podemos darle marcha atrás. Y desde luego, tenemos absoluta claridad que la estabilización de las finanzas públicas también tiene un principio, y por más que intenten algunos de ocultar la realidad, es la reforma fiscal más grande en términos de recaudo en lo que va en el siglo XXI. Estamos hablando de 1.8 del PIB, donde vamos no solamente a darle recursos a la nación, sino también a seguir generando el apetito de los inversionistas, como lo vimos el día de ayer cuando se emitió por primera vez los bonos verdes de nuestro país, con 7 veces la demanda del monto ofertado por la nación. O como lo hemos visto también cuando se abrió la licitación de la malla vial del Valle, donde tuvimos el mayor número de participantes en una licitación vial desde que existen estas subastas de cuarta o quinta generación. Y tenemos 15 proyectos de quinta generación para salir a licitación en las próximas semanas y meses, y que representan también una línea de proyectos que traerán bienestar a nuestro país. Así como damos ese paso, hoy Colombia lidera la transición energética en América Latina y el Caribe, pasando del 0.2% de la matriz energética en energías renovables no convencionales a más del 14%, o como lo veíamos hoy en la ciudad de Barranquilla, lanzando la ruta del hidrógeno, donde entre el hidrógeno verde y el hidrógeno azul estamos hablando entre 1 y 3 gigavatios
que pueden representar en electrólisis una oportunidad única para nuestro país, con miles de millones de dólares y también miles de empleos. Es así como también queremos empoderar a los jóvenes, y escuchando también aquellas voces pacíficas y genuinas, también cumpliendo una promesa nuestra, tendremos en el mes de diciembre las primeras elecciones populares nacionales, donde jóvenes entre 14 y 28 años elegirán a sus representantes en los consejos municipales de juventud. Un hecho que reafirma que se privilegia la propuesta sobre la protesta y que se le da una genuina voz democrática a quienes desde la juventud pueden empezar a encarnar un nuevo semillero de liderazgos propositivos para la nación. Estas realidades, doctor Miguel, me permiten a mí también atender algunos de los puntos que ha traído el sector asegurador. En primer lugar, el primer mensaje que le quiero dar al sector es valorarlo. Y por eso hemos retomado la agenda que había sido dejada al traste para tener educación financiera en nuestro país. No solamente lanzamos una política pública para promover esa educación financiera, sino que tenemos claros que como parte de la educación financiera, uno de los deberes que debemos prácticamente alcanzar es tener un aumento significativo en las primas per cápita del seguro de vida. Lo mismo debería existir con las primas per cápita para asegurar el patrimonio de los colombianos. Y ahí también se ha hecho pedagogía para entender que un buen seguro también es un sistema de protección del ahorro de largo plazo en una nación. El segundo mensaje que le quiero transmitir también al sector asegurador es que ciertamente tenemos que avanzar también en la estabilidad jurídica, pero qué importante también reconocer que en este año 2021 se ha logrado la primera reforma a la justicia en 25 años, que no solamente aborda una necesidad. Se habla mucho de la justicia, pero poco se habla de la densidad de jueces en el territorio nacional, y gracias a un presupuesto que tenga certidumbre en el tiempo, podremos aumentar esa densidad y poderle dar soluciones a los ciudadanos en la Colombia más profunda, pero también fortaleciendo los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y también mejorando el servicio del arbitraje. Hemos dado pasos también para que se busque la excelencia en el proceso de selección y para que la justicia dé un paso trascendental en la digitalización de la misma, como lo hemos podido avanzar con el crédito suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esas posibilidades, sumadas también a la necesidad de tener precedentes judiciales y establecer mecanismos de contratación de largo plazo con estabilidad jurídica, como también lo hemos hecho en el caso de megainversiones, son hoy un aliciente claro por el cual Colombia es visto como atractivo en América Latina por parte de los inversionistas extranjeros. En los momentos más convulsionados, muchos países de la región tuvieron que caer en las garras del adanismo, o sencillamente la refundación de todas las instituciones, o la crítica destructiva a la institucionalidad conformada por años. En Colombia la hemos defendido y hemos obrado con ella. No hemos caído en las tentaciones que buscan que el Estado actúe de manera desaforada y sin tener de la mano toda la precisión legal y el apego a los derechos humanos. Colombia le ha mostrado al continente que tiene la capacidad en sus instituciones y también en su fuerza pública de defender el orden que ha sido conformado a lo largo de tantas décadas. Y ciertamente quiero transmitirle también el mensaje al sector asegurador, que tenemos que seguir dando pasos en el seguro educativo y en el seguro de las obras de infraestructura. Mencionaba usted, doctor Miguel, las fallas que se han presentado en muchos proyectos. Claramente, yo recuerdo cómo cuando empezó nuestra administración teníamos proyectos en un grave letargo en el sector de educación, donde se habían entregado contratos prácticamente con la cédula y teníamos incumplimientos generalizados, pero gracias a la gestión eficaz del Fondo de Infraestructura Educativa hemos podido retomar muchos de esos proyectos y ya hemos inaugurado más de 200 instalaciones educativas en todo el territorio nacional. Se requiere entonces que los pliegos tipo prosperen
y que los mecanismos de supervisión de todos los esquemas de contratación estén blindados a que no se presenten casos fraudulentos de engaño o que pretendan afectar el curso regular de los procesos de competencia. Por eso, es muy importante que las pólizas se apliquen, pero que también se pueda establecer dónde están los hilos de la corrupción, porque no son hilos que solamente tocan lo público. Hemos visto cómo instituciones privadas que tienen que hacer supervisión de pólizas o que tienen que hacer revisión de requisitos precontractuales, pareciera que los protúberos hechos nunca pasaron frente a sus ojos. Y por supuesto ahí la solidaridad del sector privado y del sector asegurador será fundamental para que también allí se apliquen las sanciones a profundidad y con la severidad requerida. Y es muy importante también darle el mensaje al sector asegurador que tenemos que seguir avanzando en el seguro agropecuario. Hemos dado pasos en la agricultura por contrato y en medio de las dificultades, doctor Miguel, el sector asegurador puede decir hoy, mirando a todos los colombianos a los ojos, que en estos 3 años hemos tenido la mayor asignación de pólizas para el sector rural en la historia de nuestro país. Es cierto que hay que avanzar mucho más en el microseguro y tener mejores herramientas para la medición y ponderación de riesgos, pero hay que también valorar el camino recorrido, porque también marca un antes y un después. Y quiero también transmitirle al sector asegurador que hemos visto la forma eficaz con la que han podido atender los riesgos profesionales, también como se han creado las figuras del seguro de desempleo, y hemos visto también algunos de los actores más importantes dar pasos de valentía y también de prueba de esquemas como el que nosotros hemos con ímpetu promovido, donde tengamos esa hipoteca inversa para que familias encuentren mecanismos también de acceder a recursos, asegurar un mejor bienestar para su vejez y tener un uso responsable de sus activos físicos. En fin, doctor Miguel, son muchos los retos, pero yo quiero cerrar diciendo lo siguiente: la democracia no nos está regalada ni nos está dada. La democracia no es gratuita. La democracia hay que protegerla todos los días, porque hemos visto las amenazas a la democracia en el continente y conocemos esos experimentos perniciosos que son de áulicos del socialismo del siglo XXI, que hoy, tal cual lo hicieran en el pasado, muchos de los fundadores de ese movimiento, como Hugo Chávez, lucen como ovejas, cuando realmente son lobos feroces que tienen un gran desprecio por las libertades económicas y por el emprendimiento. No podemos dejar de ver y entender que la libertad económica es un eje axial de una democracia vibrante y que la iniciativa privada muchas veces se ve amenazada cuando alguien pretende decir qué sectores sí y qué sectores no, con el capricho del dedo inquisidor que después puede terminar siendo el del dedo inquisidor de un sátrapa. Nadie puede desde el púlpito presidencial ni desde la cabeza del Estado empezar a cerrar negocios simplemente por la postura que tenga el gobernante. Los negocios se deben proteger con la regulación y con la libertad económica. Los ilegales, por supuesto, destruirlos. Pero todo negocio lícito tiene que regirse por una regulación transparente, donde no sean los prejuicios de los gobernantes los que definan su futuro. Asimismo, no podemos caer en avalar discursos de aquellos que empiezan a hablar de la asignación de la tierra también por caprichos y que empiezan desde ya a anunciar mecanismos expropiadores, así sea con la falsa premisa de comprar las tierras, porque la venta de tierras coaccionadas no es sino otra forma de usurpar lo que le pertenece a los ciudadanos. Y mucho menos podemos caer en aquellos discursos que pretenden dictarle a las empresas de qué manera hacen su gestión de costos y de qué manera hacen la distribución de sus utilidades, porque ese también ha sido uno de los mecanismos más perniciosos que ha traído el socialismo del siglo XXI en América Latina. La libertad económica se tiene que defender con ahínco y con convicción, con certezas, y hacerla además sobre la base
de que una democracia vibra cuando respeta las libertades económicas y todas las demás libertades individuales. Y cierro, apreciado doctor Miguel, recordando a un familiar suyo, al doctor Álvaro Gómez Hurtado, mi profesor. Fue él quien, en medio de su talante conservador, le propuso siempre al país grandes reformas. Y aunque él había hecho una gran tarea intelectual escribiendo La Revolución en América, también siempre hablaba que las democracias hacen sus grandes revoluciones de manera evolutiva y que esa evolución es saber construir sobre las políticas de Estado, saber respetar lo que se ha adelantado en una nación y no caer en esos discursos también del socialismo del siglo XXI, que él los llamaba los neopopulismos, donde se pretende de manera abrupta borrar la historia para reescribirla según los caprichos de quienes quieren perpetuarse en el poder. Estas reflexiones las hago con la plena convicción de servirle a Colombia, buscando el bienestar de nuestra nación, y que pueden tener ustedes y todos los colombianos la certeza que aquí estaremos hasta el 7 de agosto del año 2022 impulsando la reactivación de nuestra economía, logrando la mayor vacunación en la historia de nuestro país, estabilizando nuestras finanzas públicas y dejando la mayor reforma social de nuestro país en más de un siglo, como lo veremos con esos jóvenes que se graduarán de las universidades públicas sin haber tenido que aportar un solo peso para sus matrículas, o como lo veremos con los empleos protegidos o con una renta básica que le va a permitir a las familias más vulnerables prácticamente por 1 año y medio más poder seguir teniendo capacidad de consumo y al mismo tiempo saliendo adelante de la mayor tragedia que haya vivido la humanidad en su historia reciente. Muchísimas gracias.